El país más misterioso y secreto del mundo. ¿Hasta dónde puede llegar la locura de un dictador? ¿Te imaginas un lugar donde el líder controla hasta el color de los automóviles que la gente puede tener? ¿Donde cambiar el calendario o restringir la libertad de prensa es la norma? No, no es Corea del Norte. Estamos hablando de Turkmenistán, uno de los países más misteriosos y secretos del mundo. En este lugar enigmático, las mujeres se enfrentan restricciones únicas y sorprendentes, desde prohibiciones para sentarse en el asiento delantero de un automóvil hasta limitaciones en sus derechos básicos. Turkmenistán plantea interrogantes sobre la igualdad de género y los derechos humanos. Pero, ¿qué hace este país tan secreto? ¿Cuáles son las restricciones específicas que las mujeres enfrentan en su vida cotidiana? En este video te adentrarás en las sombras de este territorio enigmático y descubrirás por qué pocos conocen esta nación. Turkmenistán, anclado en Asia Central, sorprende con su vasto territorio, donde más del 50% está cubierto por un extenso desierto. A pesar de albergar poco más de 6 millones de habitantes, este país destaca por su riqueza en recursos naturales, especialmente en gas natural, representando un impresionante 80% de las exportaciones del país. La nación turcomana fascina por su diversidad natural y cultural. Entre sus maravillas se encuentran el desierto de Karakum, el lago salado de Sarkamish y las majestuosas montañas de Kopet Dag. Pero quizá uno de los fenómenos más sobresalientes es la famosa Puerta del Infierno, una cratera en llamas que ha estado ardiendo desde 1971, declarando un misterio que ha intrigado a propios y extraños durante décadas. La Puerta del Infierno se ubica en el desierto de Karakum y ha sido motivo de diversas teorías sobre su origen. La más aceptada cuenta que durante la búsqueda de petróleo, los geólogos soviéticos encontraron, en lugar de petróleo, una reserva de gas natural. Ante el riesgo de liberar metano a la atmósfera, optaron por prender fuego a uno de los sumideros. Se esperaba que la quema durara unas semanas, pero este incendio, que se consideraba temporal, se convirtió en un fenómeno perpetuo, una llamarada inextinguible. Otra versión plantea que la enorme cratera se formó en la década de 1960 y comenzó a arder años después, desatando la controversia sobre si fue un accidente, posiblemente provocado por un rayo, o si fue intencional. Sin importar su origen, este espectáculo ardiente se ha convertido en un punto turístico de renombre y en uno de los destinos más visitados del país. El país, a pesar de su riqueza natural y fenómenos peculiares, permanece en gran parte desconocido para el mundo exterior. La curiosidad sobre Turkmenistán radica no solo en sus maravillas naturales, sino también en sus aspectos culturales y políticos que mantienen una atmósfera de secretismo y misterio, resguardando sus rincones de la mirada global. Turkmenistán, inmerso en la fe islámica, refleja una cultura y estructura patriarcal arraigada, donde se espera que las mujeres se sometan completamente a la autoridad de sus padres y esposos. Es crucial señalar que el país se encuentra entre los 15 peores en términos de libertad religiosa, según la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional. Esta dinámica cultural y religiosa contribuye a la caracterización del país como un estado patriarcal, con normas restrictivas para las mujeres. A pesar de ser un país joven, con apenas 32 años de independencia, la historia de Turkmenistán se remonta a más de 10.000 años, desde su pertenencia a imperios como el parto, el mongol y el persa, hasta su periodo bajo el dominio ruso en 1869. El país ha atravesado una historia compleja y variada. La integración a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1924 marcó una nueva fase, culminando en su independencia el 27 de octubre de 1991, tras la disolución de la Unión Soviética. El país ha experimentado el peso de líderes que han marcado su historia con peculiaridades y crueldades, especialmente durante el gobierno autoritario de Saparmurat Niyazov, que asumió el liderazgo en 1985. Niyazov, aun siendo líder del Partido Comunista, resistió a la Unión Soviética y se autoproclamó presidente en 1990. Su régimen dejó un legado marcado por el culto extremo a su personalidad, similar al que se observa en Corea del Norte. Uno de los aspectos más destacados de este culto fue la renombrada influencia de Niyazov sobre la vida diaria, como modificar el calendario, renombrar meses y días de la semana, incluyendo su nombre en el mes de enero. Además, escribió un libro titulado Ruhnama,
traducido como el libro del alma, imponiéndolo como lectura obligatoria en todas las universidades y requisito para funcionarios públicos. Sin embargo, su excéntrico liderazgo fue más allá. Cerró bibliotecas y hospitales en áreas rurales, forzando a los habitantes a trasladarse a Asgabat en busca de atención médica, lo que resultó en pérdida de vidas debido a la falta de acceso oportuno. Asimismo, mostró una aversión peculiar hacia los animales, especialmente los perros, ordenando la caza y muerte de perros y gatos callejeros, prohibiendo a los ciudadanos poseer más de una mascota. Turkmenistán, bajo el régimen del dictador Niyazov, fue testigo de una represión brutal y un control absoluto. La libertad de expresión era inexistente. La disidencia o cualquier intento de cuestionar el régimen resultaba en arrestos, encarcelamientos o persecuciones para los periodistas y opositores políticos. Los familiares de aquellos que desafían al gobierno vivían bajo constante amenaza, creando un clima generalizado de miedo y represión. El régimen de Niyazov también ejerció su crueldad con los ancianos, recortando beneficio de jubilación y reduciendo pensiones, lo que sumió a muchos en condiciones precarias, sin acceso a atención médica o alimentos adecuados. Mientras tanto, las calles de la capital estaban adornadas con estatuas doradas, giratorias en homenaje al líder, creando un culto de personalidad extremo y omnipresente. El control del dictador se extendía a cada aspecto de la vida cotidiana. Su imagen adornaba desde sellos postales hasta billetes, y cada ciudadano recibía un reloj con su fotografía. Lugares como escuelas, aeropuertos e incluso el meteorito fueron renombrados en su honor. Turkmenistán se convirtió en un lugar surrealista, donde la voluntad del líder era la única ley y la libertad se había convertido en un recuerdo olvidado. Sin embargo, la muerte del dictador Niyazov en 2006 abrió una nueva era en Turkmenistán, con Gurbanguly Berdimuhamedov asumiendo el liderazgo inicialmente. Revocó muchos de los decretos anteriores y prometió un cambio, eliminando el culto a la personalidad del líder anterior y restaurando ciertas libertades. No obstante, la aparente apertura hacia la libertad y la democratización pronto reveló una nueva forma de autoritarismo. Berdimuhamedov comenzó a forjar su propia imagen de líder. Aunque eliminó algunos signos visibles de culto a la personalidad anterior, él mismo inició su propio culto, con calles y eventos que llevaban su nombre. Sus imágenes se volvieron omnipresentes en lugares públicos y sus escritos llenaron las librerías. Berdimuhamedov además mostró un carácter vanidoso y narcisista, compartiendo videos que demostraban sus talentos musicales, participando en competiciones deportivas y ejercicios físicos, tratando de proyectar una imagen de liderazgo revitalizado y feliz. Sin embargo, esta transformación no pasó desapercibida, convirtiéndose en material de memes y burlas por parte de las naciones vecinas que observaban su comportamiento excéntrico. En la nueva era de Turkmenistán, bajo el liderazgo de Gurbanguly Berdimuhamedov, se gestaron cambios sorprendentes. Una de las transformaciones más visibles fue la erigida de una estatua monumental revestida en oro, colocada en el corazón de la capital, reemplazando la del antiguo líder. Este símbolo se convirtió en un testimonio del nuevo régimen y su culto a la personalidad. Además, en una inesperada contradicción con las políticas anteriores, Berdimuhamedov no solo levantó la prohibición sobre los perros, sino que los volvió obligatorios, llevando la devoción por estos animales a otro nivel. Estatuas de estos fieles compañeros surgieron en diferentes áreas, reflejando la nueva relación oficial con los canes. La pasión por los perros llegó a niveles internacionales, como se evidenció en el famoso video del encuentro entre Berdimuhamedov y el presidente ruso Putin, quien recibió un cachorro como regalo, gesto que generó un revuelo mediático y reacciones variadas. Los caballos también se convirtieron en un elemento ineludible en las apariciones del líder turcomano. En cada ocasión se le veía montando un caballo adornado con elementos dorados, perpetuando la imagen de un líder fuerte y en control, una especie de símbolo de poder y tradición en su país. Sin embargo, a pesar de estos cambios excéntricos, el panorama de la libertad de expresión y prensa en Turkmenistán empeoró con el tiempo. En una serie de medidas restrictivas, el presidente limitó el acceso a información independiente al prohibir las antenas parabólicas, que representaban la única ventana hacia medios no controlados por el Estado. Esta acción privó a los ciudadanos de una alternativa a la propaganda estatal, exacerbando el control sobre la información. Aunque se promulgó una ley de medios en 2013 que teóricamente garantizaba la libertad de expresión y prohibía la censura, en la práctica,
Dicha legislación fue solo una fachada. Los medios de comunicación siguieron bajo un estricto control estatal y aquellos que desafiaban la narrativa oficial eran severamente castigados. Reporteros Sin Fronteras incluso incluyó al presidente Berdimuhamedov en una lista de los líderes que atentaban contra la libertad de prensa. Este control absoluto de la información llevó a que Turkmenistán obtuviera una calificación baja en los índices de libertad, incluso por debajo de naciones con históricos de opresión como Corea del Norte. La libertad de prensa se volvió tan escasa como el azúcar, los huevos o el dinero en efectivo, reflejando un entorno donde la distancia y la información independiente eran casi inexistentes. En Turkmenistán, la realidad difiere drásticamente de lo que proyectan los informes oficiales. Las estadísticas de desempleo oscilan alrededor del 60%, un abismo que contrasta fuertemente con el 3% difundido por las autoridades. Los periódicos, principalmente herramientas de difusión gubernamental, se centran en informes sobre la producción de gas, los avances en la agricultura y el supuesto progreso democrático del país, pero omiten cualquier detalle sobre problemas reales que afectan a la población. La libertad de prensa es una quimera en este país. Todos los periódicos están obligados a publicar la misma foto del líder nacional en su primera página, una imagen proporcionada centralmente que refuerza el culto a la personalidad. El acceso a Internet, aunque supuestamente permitido, se restringe a Turknet, una versión censurada y controlada de la red. Además, las barreras financieras y burocráticas limitan su acceso a una pequeña parte de la población y cualquier intento de utilizar VPN para acceder a información externa está terminantemente prohibido. Los sitios de oposición, redes sociales occidentales e incluso plataformas de comunicación comunes como WhatsApp y Telegram están bloqueados, privando a los ciudadanos de cualquier fuente de información independiente. Esta manipulación informativa se profundizó durante la pandemia de COVID-19. El líder supremo prohibió la mención del término coronavirus en el país, lo que se convirtió en una estrategia para restringir la información y evitar la difusión de datos reales sobre la enfermedad. Además, las reformas arquitectónicas en la capital, aunque ostentosas, revelan una desconexión entre el gobierno y la realidad de la población. Una parte de la ciudad fue remodelada con un estilo lujoso y mármol blanco, pero resulta ser un área inaccesible para la mayoría de los habitantes debido a sus recursos financieros limitados. Esta sección reluce como una ciudad fantasma, desierta y desproporcionada en relación con la capacidad adquisitiva de sus habitantes. La extravagancia y los caprichos del líder se reflejan incluso en restricciones vehiculares. La circulación de autos negros está prohibida en todo el país desde el 2014, pero la situación es aún más extrema en la capital, donde los vehículos de todos los colores, excepto los blancos, fueron confiscados y sus propietarios multados. Para recuperarlos, se vieron obligados a firmar acuerdos comprometiéndose a pintar sus vehículos de blanco o, en su defecto, plateado. En medio de las excentricidades que caracterizaba a Turkmenistán, las mujeres enfrentaban una doble opresión que se manifiesta en restricciones religiosas, prohibiciones de conducir y una serie de regulaciones severas que limitan su libertad individual. Desde la persecución religiosa hasta las restricciones culturales, la situación de las mujeres en este país refleja un panorama sombrío y restringido. La persecución religiosa es especialmente desafiante para las mujeres que optan por adoptar una fe distinta, enfrentando consecuencias severas que incluyen violencia doméstica, agresión sexual e incluso matrimonios forzados. En un entorno donde la desobediencia se castiga severamente, la libertad de elección para las mujeres es una lucha constante y arriesgada. La imposición de restricciones a las mujeres va más allá de la esfera religiosa. La prohibición de conducir para las mujeres no solo limita su movilidad, sino que también se suma a un conjunto de limitaciones que restringen su autonomía. A esto se suman regulaciones sobre el acceso a servicios de belleza, que incluyen desde prohibiciones de procedimientos cosméticos hasta restricciones sobre el tipo de vestimenta permitida. Los salones de belleza cerraron debido a las estrictas advertencias de la policía, coartando la libertad de elección en cuanto a la apariencia personal. Las profesoras y funcionarias públicas se vieron obligadas a cumplir con códigos de vestimenta específicos, imponiendo un conjunto de normas estrictas sobre cómo debían vestir y peinarse. Esta injerencia en la vestimenta y el aspecto personal limita la libertad de expresión y autenticidad de las mujeres, llevándolas a seguir un estándar impuesto por el gobierno. Con la llegada de un nuevo presidente, el hijo de su predecesor, persisten y se refuerzan estas restricciones. Las prohibiciones para las mujeres continúan, ahora extendiéndose a ocupar el asiento delantero en taxis y automóviles privados,
imponiendo una segregación que limita la movilidad y libertad de interacción. El porqué de esta opresión hacia las mujeres radica en un sistema de control y represión que se mantiene firme en un escenario de aislamiento internacional, la falta de atención de las organizaciones internacionales y el desinterés de líderes de otras naciones por las violaciones de derechos humanos contribuyen a que Turkmenistán permanezca en gran medida invisible al mundo exterior. Gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, déjenos sus opiniones en los comentarios y no olviden de suscribirse a nuestro canal. Para ti es gratis y a nosotros nos ayudas un montón. Hasta la próxima.